una profesora de literatura, que nos contaba que sus exámenes son ensayos y que para su clase de 40 alumnos, que es una clase normal, se tomaba en promedio 20 horas corrigiendo los ensayos. 20 horas, ¿y cada cuánto tenía que corregir ensayos? Ese es otro tema, exacto. O sea, no puedes hacer ensayos todas las semanas. 20 horas, 20 horas es media semana. Tú entras en coma. Hace 30 años no existía internet, no existía el iPad, no existía la computadora y te despiertas 30 años después, ves todo absolutamente cambiado. Los carros son distintos, las calles, todo es diferente. Pero si vas a un salón de clases, está todo exactamente igual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que habla de marketing sin filtro con Kevin Fleischman y Andrés Chamis. Ellos son creadores y cofundadores de Sabio, una herramienta de inteligencia artificial que acompaña a profesores en el proceso de corrección académica. ¿Cuándo vamos a dejar de decir herramientas de inteligencia artificial? Y no vamos a decir ya herramientas o aplicaciones. Solo herramientas. Porque todo lo que existe ya tiene inteligencia artificial. Ya. En verdad, salir ahora sin algo con inteligencia artificial es como en serio. Exacto. Guay. Pero nos ayuda para los views decir que es de inteligencia artificial. Lo que llama la atención hoy en día ya. Pues. Bienvenidos, chicos. Gracias por estar aquí. Mil gracias por la invitación. A ver, ¿cuál de los dos nos quiere contar cómo nace este proyecto? Ustedes son chicos que hace un año se graduaron de la universidad. Correcto. Tienen 20, ¿qué? 23 y 24 años. O sea, jóvenes y exitosos como nosotros. Jóvenes exitosos como nosotros. Tal cual. Guapos como nosotras también. Igual. Y antes de graduarse en la universidad ya habían comenzado con este proyecto. Cuéntenos Sí. un poquito de dónde sale la idea y qué es, por favor, Sabio. Bueno, te cuento un poco cómo surge. Siempre nosotros hemos sido amantes de ChatGPT, para empezar. Entonces, desde que aparece en el panorama, lo usamos mucho. Siempre. Esto tiene 10 años, más o menos, ¿no? Y siendo alumnos, lo usamos mucho para nuestras tareas de alumnos, ¿no? De hecho, vimos que muy rápido las instituciones educativas, no solo nuestra universidad, sino en general en el mundo, empezaron a reaccionar con una actitud de apagar incendios, ¿no? O sea, empiezan a surgir problemas con plagio, empiezan a surgir problemas de este tipo con el uso de ChatGPT. Y les toca empezar a poner límites, que para mí tiene todo el sentido del mundo, en el corto plazo. Pero nosotros claramente entendimos, y creo que mucha gente entendió, que es algo que viene para quedarse y que no se le puede hacer la guerra así nomás. Entonces, ahí surge el interés de investigar inteligencia artificial en educación. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a adaptar la educación? ¿Cómo una industria tan, digamos, que ha avanzado tan poco con la tecnología en el tiempo, se va a adaptar a estas nuevas herramientas? Y ahí empieza la primera idea, el primer pivot, etcétera, ¿no? Que podemos ir conversando. Pero así es como surge el interés. Eso es interesante, lo de lo conservadora que es la industria, porque la otra vez estaba escuchando un podcast que decía, si tú entras en coma hace 30 años, no existía internet, o existía muy de internet, no existía el iPad, no existía la computadora, y no existía nada, o sea, y te despiertas 30 años después, ves todo absolutamente cambiado. Los carros son distintos, las calles, ahora los semáforos tienen numeradores, o sea, todo es diferente. Pero si vas a un salón de clases, está todo exactamente igual. El tiempo no ha pasado por allí. Ahora en algunos colegios ves iPads. Es como lo más avanzado que Claro. puedes ver. Pero me llama la atención que el modelo de negocio, ahora me van a contar si es que comenzó diferente, parte de una necesidad no de ustedes como estudiantes, sino de sus profesores. Cuéntame un poquito dónde fue que vieron esa oportunidad de negocio o de mercado y cómo ha ido cambiando también. Sí, o sea, nosotros cuando empezamos realmente lo que teníamos pensado era algo más como al estilo de un chatbot, como lo que es ChatGPT o este tipo de aplicaciones que hay hoy en día, pero nos dimos cuenta que, o sea, no vamos a hacer lo mismo que ya existe y lo que estábamos haciendo era entrenarlo con información de las clases y este tipo de cosas para ayudar tanto a los alumnos como los profesores con analíticas. Pero nos dimos cuenta que no, realmente no estábamos solucionándoles un problema que realmente les dolía. Entonces empezamos a hacer más entrevistas a todos los profesores que tuvimos a lo largo de la carrera, hasta desde el colegio, de nuestros amigos, empezando a contactar a todos para que nos pasen contactos de sus profesores. Y después de hablar con todos nos dimos cuenta que el pain, el dolor que más tenían era la corrección de exámenes. Duran horas los fines de semana, un viernes se pueden acostar tardísimo corrigiendo. Y más allá de eso, incluso, o sea, si te cansas ya corrigiendo, puede ser que te equivocas con algo, puede ser que tengas un bias. Sí, sesgo. claro, el tema de sesgos e imposibilidad. Ajá, exactamente. Entonces, eso es todo lo que estamos tratando de eliminar basado en el dolor real que tienen los profesores. ¿Y cómo funciona la herramienta? Específicamente, ¿qué hace que no hacen los profesores o cómo los ayuda Y que no en la hace tarea? ChatGPT, que también es importante. Exacto. Sí. Bueno, sí, paso a paso. Porque de todo esto es importante hablar y de cada cosa Demasiadas darle su preguntas. lugar, Sí, sí. de todo lo que están diciendo. Lo primero y más importante es que lo que identificamos que era un problema en el proceso de evaluación es la velocidad. O sea,
el tiempo que se tienen que tomar los profesores en corregir, que hoy en día es muchísimo. O sea, de hecho, siempre mencionamos esta entrevista específica que le hicimos a una profesora de literatura que nos contaba que sus exámenes son ensayos y que para su clase de 40 alumnos, horrible. que es una clase normal, se tomaba en promedio 20 horas corrigiendo los ensayos. 20 Entonces, horas y cada cuánto tenía que corregir ensayos. ese es otro tema, exacto. Cada cuánto evalúas, hoy en día está restringido al tiempo que tienes para corregir. O sea, no puedes ¿Qué? hacer ensayos todas las semanas. si 20 vas a tomar horas, 20 horas. es media semana. Pero tal vez hay Correcto. clases o tal vez hay profesores que creen que para su clase sí sería lo mejor hacer un ensayo cada semana. Wow. Y hoy en día no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces tienen que limitar su forma de evaluar a lo que su tiempo, Claro. esfuerzo, fatiga les permite. Y en realidad no debería ser así. No debería ser así. Entonces el tema del tiempo es muy importante. El tema de la imparcialidad, que es completamente humano ser parcializado. Es completamente humano, si corriges 20 horas seguidas a mano, cometer errores. No corriges igual el número 1 que el número 40. Pero ahí estás mezclando cosas, porque el tema del tiempo está bien, es un beneficio para los profesores, pero el tema de la imparcialidad, a un profesor nunca le importaba la imparcialidad, porque al final su forma de ver la vida es la forma de principio correcta, ¿no? O sea, eso es como un beneficio para los Para alumnos, los alumnos. ¿no? Más que todo. Sí, para los alumnos, para la institución en general, de poder asegurar esta consistencia. Ok. Imparcialidad también, pero consistencia creo que sería la palabra. O sea, medir a todos con la misma vara. Ajá. ¿No? Y también el tema del lado del alumno, qué tan específico es el feedback que recibes, qué tan adoptado a tus necesidades Me es. parece importantísimo. Es otro tema que afecta el tiempo del profesor. Si el profesor quiere dar una corrección realmente de alta calidad, le toma más tiempo todavía que esas 20 horas que menciona la profesora en la entrevista que hicimos. Entonces, eso también O sea, es un tema. le quitas el subjetivo a la nota, en pocas palabras, con esto. Claro. Claro. Casi a un 100%. Pero tomando en cuenta todos los criterios del profesor y su estilo de corrección. Ah. Y eso es lo interesante de lo que hacemos, que nosotros no es que tenemos nuestra forma de corregir y se lo imponemos a los profesores, no. Sino que el profesor, cuando empieza, que es para responder de cómo funciona, primero tienen una pantalla de personalización donde suben documentos de referencia. Pueden subir, por ejemplo, si tienen una rúbrica, que es como los criterios por cada dato. O puede ser incluso cómo respondería el profesor de la forma ideal. Puede ser Examen modelo. las presentaciones con las que enseñan clases, si hay algunos colegios o universidades que usan proyectores y enseñan como PowerPoint. Alimenta con todo el contenido. Se que alimenta quiera. con todo. También después hay una sección donde pueden poner, por ejemplo, si saben que en la pregunta tal 3 les importa que mencionen esto en específico, pueden ponerlo ahí. Genial. O si no es importante mencionar eso específico, sino el razonamiento o la argumentación. Lo que quieran Como que pueden se coloca eso que hace que el sistema... A ver, el sistema tiene que corregir como corregiría el profesor. Ok. Ese es el concepto general de nuestra herramienta. ¿Por qué? Porque puedes agarrar los dos mejores profesores del mundo y darles a corregir el mismo examen y lo van a corregir diferente. Claro. Y no está mal. Es por eso que hay tanta competencia en atraer al mejor talento posible para tu institución. Claro. Porque al final tú confías en el criterio del talento que contratas como educador, como profesor. Entonces tenemos que nosotros lograr, y lo hemos logrado, y ya la gente se irá dando cuenta mientras lo prueba, que la herramienta corrija exactamente igual como el profesor que la está utilizando. Ok. Esa es la magia. Mira, me Y estoy bueno, acor- esto nos lleva a lo otro que mencionaste de ChatGPT, que cuál es la diferencia realmente. Que es que nosotros estamos trabajando con el contexto, estamos haciendo un flujo de contexto. ¿Qué pasa? En ChatGPT es un chat. Tú escribes un mensaje, te responde un mensaje. Y sigues así para adelante y para atrás. Claro. O le Pero- subes una captura de un examen y le dices, corrígeme. Claro, Y si pero no es en modo respuesta simple, conversación, te lo que quiero analiza. llevar. Lo nuestro no es en modo conversación. No lo escaneas, no, eso no existe. O sea, lo- No, ya no existe. Exacto. Eso es en un modo conversación, lo nuestro no. ¿Qué pasa en un modo conversación? Que llega a un punto en el cual eso tiene un límite. El contexto Claro. que le llega a la inteligencia artificial por detrás no es la conversación completa, porque imagínate el precio que le saldría a OpenAI y eso. Claro. Demasiado caro. Entonces ellos lo cortan y llega un punto que si vas por el examen número 5, ya capaz el primer prompt inicial que usaste ya no le está Se llegando al perdió. de abajo, se perdió y se está afectando además con las correcciones de los otros exámenes de otros estudiantes. Entonces está completamente siendo afectado por otros Qué contenidos. fuerte eso. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros sí. solucionamos. Lo nuestro es completamente imparcial en ese sentido. Cada corrección que haces es independiente, individual, pero todo usando el mismo entrenamiento que hicieron inicialmente. Tiene mucho sentido. Estamos yendo a una era donde las herramientas de inteligencia artificial se van a especializar por completo. O sea, siempre vas a tener tu ChatGPT, que es tu Swiss Army, que lo usas para como todo el día, pero luego cada empresa, dependiendo del proceso, cada sector va a tener sus herramientas ya curadas, porque es mucho más potente lo que puedes hacer desde la API, con una cosa como ChatGPT o con cualquier LLM,
que lo que puedes hacer con el chat GPT usuario, que no tiene nada que ver. Imagínate subir 50 exámenes o 100 exámenes para Claro, que no tendrías no que dar puedes. exactamente el mismo contexto y crear un chat diferente por cada examen que corriges Así que para que pierde más realmente no se afecte un examen con la corrección del otro, Sí. porque son diferentes alumnos, tiene que ser independiente. Nosotros Así es. en la universidad teníamos una profesora de historia que nos mandaba a hacer exámenes larguísimos y ensayos larguísimos siempre. No los corregía. Y estábamos convencidos de que no los leía. Y ella hacía al azar porque era imposible. O sea, corregía muy rápido y era largo. Y mientras más largo, mejor nota tenías. Ese era como nuestro indicador. Entonces lo que empezamos a O sea, hacer, caías bien. una vez, yo lo hice una sola vez, es que en la redacción le metíamos grosería. Que si no sé qué tal, una grosería y continúas la idea. Marjorie. Y jamás se daba cuenta. No lo leía. Es lo mismo que las tesis. O sea, que desarrollas una tesis y tú te pones y buscas referencias y redactas o redactabas cuando no había ChatGPT y al final eso no lo lee nadie. Lo expones tú y no lo vuelve a leer pero sí, nadie sí, más o sea, nunca. a ver, hay caso de caso. Mi madre fue profesora de inglés en la Universidad Metropolitana, que es una universidad en Venezuela, por, no sé, 25 años. Y ella era súper fajada con sus exámenes, todos los leía, todo no sé qué. Bueno. Pero ojo, eso no quiere decir que lo hacía súper bien, porque también igual hay un sesgo dentro de todo eso, que es lo que estamos hablando, ¿no? Ella siempre llegaba en inicios de trimestre nuevo, ay, que me tocó tal niñito de tu colegio y tal niñito de no sé dónde. O sea, ya sabía cuál era su favorito. Eso obviamente, Sí, total. obviamente influye en la Sí, forma de corregir. sí. Entonces, esto me parece como integral. Total. Pero al punto que quiero llegar es que ustedes están realmente con este modelo no solo ayudando a los profesores, sino cambiando el sistema educativo Total. en el sentido de que como estudiantes estamos acostumbrados a que esto está malo, búscate la vida. Claro. ¿Sabes? Estudia más Claro. tú por tu lado, porque ya yo di la clase. Entender realmente qué hiciste bien, qué hiciste mal. Y también el tema de cuándo recibes ese feedback. Hoy en día los alumnos tienen que esperar en promedio entre 3 y 4 semanas para recibir su examen con checks y X. Entonces, Claro. digamos, si es que ahora puedes recibir, das tu examen por la mañana y por la tarde recibes la corrección, que tiene detallado qué hiciste bien, qué hiciste mal en cada una de las preguntas, se vuelve continua la educación. O sea, la educación hoy en día no es continua, es cortada. Terminas un tema, das el examen, antes de recibir tu nota ya estás estudiando el siguiente tema. Mm. Y no importa si entendiste o no este No, ya, para estudiar el Exacto, próximo. exacto, no es En continuo. cambio, ahora si tengo un acompañamiento porque el profesor tiene más tiempo para ver qué hice mal, cambia un montón toda la dinámica. Totalmente. Claro, y también otra cosa que no sé si mencionaste antes, pero también damos recomendaciones de, por ejemplo, esta pregunta la tuviste mal por esto y esto y esto. Léete este libro o mira este video, Ole. mira este video en YouTube. Genial. ¿Por qué te sirve Recursos, esto en la vida recursos para real? Te investigar. explica. O sea, no es solamente decirte que tuviste algo mal y por qué, sino ir más allá de eso para que realmente les ayude al estudiante. Hmm. Y bueno, al final, con toda esta data que colectamos, que obviamente nosotros seguimos todas las leyes del GDPR y todo eso, que son leyes aquí, son leyes Siempre hay que europeas. especificar, siempre hay que Por Hay si que especificar. especificarlo por acaso. si acaso, pero son unas leyes muy, muy estrictas de datos aquí en Europa. Pero nosotros podemos usar todos esos datos para luego procesarlo y darle mejores analíticas a los profesores, por ejemplo, detectando patrones de, mira, todos estos estudiantes tuvieron la misma pregunta mal y la tuvieron mal de la misma manera. Mm. O sea, que tú estás haciendo un mal trabajo. El problema es el enseñando profesor. eso. Claro. 100%. No, pero el Uno- profesor puede sin querer haber descuidado un tema específico. Claro. Y le sirve 100% recibir un reporte que diga el 80% de tu clase se equivocó en este tema. Llegas a la siguiente clase y lo primero que hablas es ese tema, pues, ¿no? Ya. Claro. Y un Pero- buen profesor siempre va a querer mejorar. Eso es el Claro, punto. y- El punto es mejorar la conexión entre Claro. el profesor y el estudiante y que no estén en una desconexión los Por dos supuesto. sin... Y este tema de analytics, que son como los consejos accionables que reciben los profesores con toda esta data, al final es del mismo concepto de business intelligence y te hace darte cuenta cómo esta industria ha avanzado tan poco, porque en otros negocios es impensable no analizar los datos para tomar decisiones sobre eso, si no estás a ciegas, estás avanzando a Claro. ciegas. Entonces este tema de análisis de datos no es algo nuevo, es algo nuevo para la educación. Hmm. Entonces, a la hora de, mientras que le ofreces estos beneficios de ahorrar tiempo al profesor y la imparcialidad y eso, digitalizas el proceso de corrección, estás permitiendo el análisis de datos también, Claro. que es un lado muy importante. Y vamos a pasar a esa parte, al punto del negocio, porque muchas veces se oye muy bonito que tienes una herramienta, que tiene inteligencia artificial, que iniciaste una startup estudiando, pero es bien sabido que tener la idea es como la parte sencilla del proceso, sin quitarle mérito. Lo más difícil es la distribución. El hecho de que ustedes lleven esto a los profesores y que las instituciones y una industria tan conservadora como la educación o la de educación te diga, sí, bienvenido, lo vamos a usar. Total. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo se lleva este proyecto del aula que ustedes lo crearon a el negocio y a conseguir inversionistas y llevárselo a los profesores? Total. Mira, para ser completamente sinceros, lo seguimos aprendiendo todos los días. Seguimos aprendiendo todos los días cómo derribar algunas barreras que existen. O sea, al ser una industria, como hemos repetido varias veces, conservadora y que avanza más o menos lento,
hay miedos, hay este tipo de trabas, ¿no? Que hay que ir venciendo en el camino, ganándose la confianza. ¿Por qué unos jóvenes vienen a darme una herramienta? ¿Cómo confío? ¿Cómo sé que va a estar bien? Algo tan sensible como la evaluación. Después alguien no aprueba un curso y ¿de quién es la culpa? Claro, ¿no? Y el miedo a todo verse esto- reemplazado, que es lo que le genera rechazo inmediato, ¿no? Es la pregunta que más nos hacen y siempre respondemos lo mismo. Eres más importante que nunca como profesor. O sea, tu criterio humano ahora es más importante que nunca. No es una herramienta que automatiza. Es una herramienta que automatiza partes del proceso. O sea, tiene que el profesor utilizar la herramienta. El profesor es el responsable de lo que está entregando. Es como dar un speech. Lo generas con ChatGPT, pero el responsable de tus palabras eres tú. Claro. El que tiene que sufrir las consecuencias, positivas o negativas, de tus palabras eres tú. Y es lo mismo, ¿no? Es una herramienta para que utilicen. No es para reemplazar a nadie, ni va a ser. ¿Y cómo hacen para, o sea, salieron del aula, tenemos la idea, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿cómo lo llevan? ¿A dónde lo exponen? ¿Dónde lo presentan? ¿Cómo consiguen inversionistas? Bueno, al principio nosotros entramos, apenitas nos graduamos en la aceleradora de nuestra universidad. Ahí empezamos a hablar con diferentes personajes de la industria y nos dimos cuenta que realmente lo que teníamos que hacer era empezar por algún lado, empezar a hacer pilotos, empezar a hacer pruebas. Úsalo, dime qué tal. Úsalo, dime qué tal. Abrirnos, Eso es. a hablar con todo el mundo que podamos y ver qué cosas salen. Y de ahí nos han salido un montón de cosas. Incluso entramos en la nave después, que es la aceleradora de la Comunidad de Madrid, Sí. del Ayuntamiento de Madrid. Y ahí hemos conocido muchísimos inversores que han tenido interés también en invertir. Pero realmente en este momento nosotros estamos en un stage en el cual queremos primero estar seguros de que tenemos ya todo listo para poder hacer la ronda de inversión. No queremos hacerlo muy temprano, no queremos hacerlo muy tarde y eso es algo que hay que pensar muy bien. ¿No? Uno no lo puede hacer a lo loco y tomar dinero sin saber bien, mira, Claro, hay que ser responsable. hay que ser responsable con el dinero de un inversor, obviamente, para poder no solo devolverles, sino usarlo de forma inteligente y eficiente. No, Claro. no es algo así Sí, al final, en resumen, nos estamos preparando para una ronda de inversión en la que tenemos objetivos que podemos cumplir sin esa inversión antes de empezarla. Entonces, en este momento, aprendiendo mucho de los profesores que lo están utilizando, de los planes piloto que estamos haciendo, había un punto, bueno, el año pasado todavía, que cambiábamos el producto todos los meses, porque había que reacomodar botones, había que cambiar cosas Y de la seguirá funcionalidad. Y vamos a Sí. seguir cambiando, y eso es parte del camino 100% mientras vamos aprendiendo. Pero vamos cada vez mejor resolviendo el problema de la manera ideal y un pasito más cerca del product market fit, que al final es a lo que todos queremos llegar, ¿no? Y eso lo hablábamos antes, que también han pivotado un modelo de negocio, porque yo antes de venir a grabar, obviamente me metí en la aplicación para yo quería meterme a tener mi cuenta. Yo no soy profe fija, pero yo de vez en cuando doy clases y me pareció interesantísimo. O sea, sería la primera clienta, sinceramente. Y obviamente no me pude registrar. Y les pregunté entonces qué había pasado, porque no puedes entrar tú como profesores, lamentablemente profes que están viendo esto, no pueden entrar y hacerse una cuenta hoy, pero pueden hablar con los dueños del colegio o de la universidad para que los llamen. Cuéntanos un poquito cómo fue ese cambio de, ok, quizás los profesores no son nuestros clientes, es otro ente, otro tomador de decisión. Sí. De hecho, primero sí pueden entrar los profesores y inscribirse. Los vamos a contactar antes de darles acceso. Por pero favor, están entren. invitadísimos. Están invitadísimos a entrar. Pero sí, al inicio, obviamente, uno quiere aprender rápido del usuario. Entonces, la estrategia es B2C y es directo al profesor. Úsalo, prueba, dime. Pero después fuimos entendiendo también dentro de la industria y viendo un poco análisis de la competencia y advisors que nos han ayudado un montón en el camino. Que el negocio está un poco más por el B2B, ¿no? Por qué beneficio le estamos dando a la institución y por qué la institución debería de proveerle esta herramienta al profesor. También un tema de lo que decíamos de la confianza, de que el profesor no sienta que está haciendo algo que la institución no está de acuerdo, ni muchísimo menos. Entonces, cuando viene de la institución, que tiene mayor poder para invertir en este tipo de herramientas que los profesores, y que viene ya como aprobado por tu jefe, es diferente, ¿no? Claro. De hecho, la estrategia es que lo usen profesores, que les guste, que les genere valor, que nos recomienden a sus compañeros y ahí ir viendo cómo entramos a la institución, ¿no? A veces es difícil que te abra la puerta directo el director. Claro. Es un Claro, poco sí. como la historia de Spotify, que ellos revolucionaron la industria, pero no tocaron la puerta artista por artista, se fueron a las disqueras y le dijeron, mira, te compro la licencia, te pago, quiero todo tu... Eso requiere más inversión cartel. también. Sí, pero es el mismo concepto de masificación. Si vas a la institución, tienes a muchos profesores para ti. Claro. Total, y Hay otra que cosa seguir que hemos paso a hecho paso. también sobre eso es hablar con distribuidoras de productos digitales para instituciones académicas. Eso está Esa es buenísimo. otra también que estamos jugándola porque Hay es oportunidades mucho más masivo, interesantes justo por ahí. como dices. Hay más oportunidad para Claro. llegar a mucha más gente al mismo tiempo. Obvio, por unidad es más barato el producto pero más volumen. Entonces, lo que queremos al principio es eso, es llegar a la mayor cantidad de personas, de profesores, ayudarlos y
ya el resto vendrá solo. Yo siento que todo, uno viene con lo otro. Pero hay algo que no me queda claro. Los profesores pueden entrar entonces desde hoy y probarla. Pueden entrar a la página sabioedu.com, Ok. llenar sus datos. Nos va a llegar a nosotros la solicitud de iniciar sesión y los vamos a contactar. Ok. Ese es el procedimiento ahorita. O sea, no es que pueden entrar y en el momento utilizar la herramienta, pero los vamos a contactar y probablemente les podamos dar acceso para unas pruebas, para una demo, para que vean cómo es. Genial. Y eso ya lo coordinamos. Y el objetivo pronto es que sí sea que cada profesor pueda ingresar o lo van a mantener institucional. Por ahora lo vamos a mantener institucional. Ok. O sea, el camino del negocio, por ahora, lo vamos a mantener institucional. Sabemos que las cosas cambian. Estamos abiertos a lo que Sí. el mercado nos vaya enseñando. O sea, de hecho, que abiertos estamos. Por ahora es así y el tema del B2C es la estrategia para llegar al B2B. Al final tenemos claro que es un B2B2C. O sea, le vendemos a la institución, lo usa el profesor, los beneficios van para el profesor, institución y estudiante. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta en todos los procesos. Muchos stakeholders, la verdad, que están involucrados en esto. Ese es el tema de la educación. ¿Y hay alguno de ustedes tres que lleva el marketing, por ejemplo? Específicamente así un CMO. No, sí, no, pues, pero una startup tienes a alguien que sabe de marketing, pues. Bueno, ¿verdad? realmente Sí. los tres nos involucramos obviamente tenemos nuestros roles. Yo, por ejemplo, soy una persona bastante tecnológica. El hombre del código. El hombre del código, mira. El hombre del importante. código. Pero bueno, acá al final todos nos terminamos involucrando en todo porque es un startup. Al final hay que aportar todo lo que podamos para que se den las cosas. Si no, Sí. No, lo digo porque en verdad tiene un marketing importante. O sea, ese tema de llegarle a las instituciones, de saber cómo venderte, de entender de verdad qué es lo que necesita el director de la escuela, qué necesita el profesor, qué necesita el estudiante. Oye, es un trabajo que por lo menos nosotras nos dedicamos a hacer esto para empresas, ¿me entiendes? Entonces imagino que ustedes también dentro tienen que pensarlo. Es fuerte porque hay 1.000.000 de cosas a la vez. Claro. Hay 1.000.000 de cosas a la vez. Yo estoy viendo más que nada el área comercial y, digamos, incluyes marketing, pero no se le puede dar el foco al 100% como debería en esta etapa, ¿no? O sea, se le da todo el foco que se puede. Creemos que lo estamos haciendo muy bien. En realidad, digamos, la bulla un poco en medios está yendo bastante bien. Nos ayudó mucho el tema de la nave y haber ganado este premio en el Demo Day de EdTech. Y ahí vamos. En realidad, mientras se vaya expandiendo el equipo, vamos a ir poniendo más foco en marketing y las vamos a contactar. ¿Cuántas personas integran el equipo actualmente? Ahora mismo 4. Somos 3 Genial. fundadores y estamos recibiendo ayuda de un intern que se ha unido al equipo hace poco. Y algunas manos en algunos temas, principalmente de código, que vienen muy bien. Un trabajón que están haciendo 4 personas. O sea, o sea, no quiero restarles mérito, pero me imagino que usan mucha inteligencia artificial en sus procesos. Es lo mínimo. también. claro. O sea, Sí. mira, realmente yo no estudié nada de código, ni Es- computer science, ni nada de eso. Yo estudié business, igual que Kevin, igual que Axel también. Y, o sea, yo he aprendido, soy completamente autodidacta gracias a inteligencia artificial. Yo he aprendido a hacer inteligencia artificial con inteligencia artificial. Entonces ha sido como muy Claro. ¿sabes? Eso es fantástico. Sí, sí, sí. Sí, por suerte empezó unos añitos antes de que empiece Sabio. Sí, no, si no, imagínate. Pero sí, autodidacta el señor. ¿Y en dónde de verdad están poniendo las fuerzas en este momento? ¿El foco dónde está? En Bueno. este momento, Yo por mi parte, ahora mismo lo que más me estoy enfocando estas últimas 2 semanas ha sido en que el producto funcione a una escala mucho más grande. Mm. Es algo que nosotros hemos querido, por ejemplo, estar seguros de que si nos entra un cliente que tiene una cantidad muy Miles. grande de profesores, miles, por ejemplo, que lo están usando al mismo tiempo, que no vaya a tener problemas, que no se vaya a caer, que Claro. es algo que necesitamos estar preparados desde antes que pase. sí. Entonces no... o sea, es algo que me tengo que enfocar y he estado en eso. Sí, o sea, por un lado estamos avanzados en la etapa de muchísimos pilotos que lo prueben todas las instituciones que podamos, todos los profesores que podamos, recibir feedback constantemente, obviamente entender qué feedback es importante aplicar en el momento, qué consejos son de repente para un poco más adelante en el roadmap, pero mucho tema pilotos, mientras que nos vamos preparando para esta masificación y este crecimiento que Esperemos. va a venir por los mismos pilotos, ¿no? Porque al Claro. final los pilotos son 1, 2 clases, 5 profesores, etcétera, pero al final son los potenciales clientes que demora unos meses en cerrar, porque la industria es así, etcétera, pero que cuando lleguen hay que estar listos. Mm. ¿Qué consejo le darían a alguien un estudiante que los está escuchando y que quiere emprender también con inteligencia artificial y que todavía está en la universidad y, bueno, se va a meter Yo también en quiero. este problema? Sí, pero Lo- la gente que no Bueno, ha tratado para con quien sea. clientes todavía. Lo primerísimo que diría es, hay muchas cosas que se pueden hacer sin invertir plata.
No hay necesidad de contratar a un developer, no hay necesidad de todo esto al inicio, ¿no? Para realmente descubrir un problema que vale la pena invertir tu tiempo, esfuerzo, dinero, etcétera, se puede hacer con un MVP, que es un producto mínimo viable, que se pueda generar con no-code, con low-code, con herramientas de inteligencia artificial. Hoy en día es muy fácil comprobar hipótesis con las herramientas que están ahí. Entonces, al final, este camino del emprendimiento es comprobar hipótesis constantemente todos los días, Claro. para siempre, para el resto de tu vida. Y las primeras se pueden comprobar o descartar sin necesidad de invertir tanto tiempo, esfuerzo, dinero. Entonces, para mí, por ahí va el primer consejo. Algo muy interesante que vi el otro día en la nave es que me puse a hablar con una señorita que estaba empezando, literalmente empezando, apenas estaba haciendo su MVP. Y yo le pregunto, a ver, enséñamelo, o sea, me interesa tu idea, que quiero ver un poquito de qué se trata. Y me empieza a enseñar su MVP y lo había hecho todo en Notion, en una aplicación de notas, para el que no sabe lo que es Notion. Todo en Notion, ella era, imagínate una aplicación, pero ella, los botones era que si un link a la otra página de Notion, Qué maravilla. todo en Notion. Genial. Qué crack. O sea, a mí nunca se me hubiese ocurrido hacer eso, ¿no? Qué brutal. Sí, sí, sí. ¿Esta es primera vez que emprenden? ¿Ustedes? Bueno, yo toda la vida he hecho diferentes cosas, pero es la primera vez que me propongo un startup como serio a largo plazo para llevarlo a cabo y levantar dinero y todo esto. O sea, La mía es la segunda. Yo sí tuve un negocio antes aquí en Madrid que tenía más que ver con organización de eventos, distintos tipos de eventos, que de hecho me dio una muy buena experiencia en tomas de decisiones, relación con clientes, cambios, las primeras negociaciones, todo ese lado, ¿no? No era muy tech como lo que es ahora, pero de hecho esas experiencias de que tú eres el responsable, si tú no te mueves las cosas no pasan, de los ups and downs que vienen todos los días y que eso simplemente es parte del camino y hay que saber que es así y cuando pasa algo negativo te ríes y sigues y estás un pasito más cerca. Claro. Entonces todo eso sí En Venezuela se dice que eso te dio calle. claro. Que, Sí, ¿sabes? calle. Saliste a la Pero y calle. hablando de eso, peruano, Kevin y Andrés, tú eres venezolano, venezolano. o sea, son inmigrantes. ¿Cómo ha sido emprender en un país que no es el suyo? Mira, te diría que fue muy importante para nosotros ya haber vivido unos años aquí antes de empezar el proyecto y tener el contexto de la universidad. Más aún por estar emprendiendo en educación, ¿no? Pero en el contexto de la universidad no solo ya conocemos personas, sino que ya conocemos profesores, ya conocemos gente del área administrativa de una universidad, ya conoces un poco más la ciudad, si ya viviste 3 años aquí, ¿no? Que era más o menos lo que habíamos vivido antes de empezar. Entonces, a ver, te diría que lo principal es conocer el lugar, conocer las características del mercado y de la cultura, tener contactos, y esas son cosas que pudimos lograr en el ambiente de la universidad. De repente, sin eso, hubiera sido más complicado, ¿no? Creo que bien, ¿no? Sí, sí, sí. No. Yo la verdad que estoy feliz aquí en España. Siento que no es como Estados Unidos en términos de la parte de levantar fondos y todo esto, pero definitivamente hay oportunidad para encontrar un nicho, 100%. No, y está creciendo el ecosistema. ¿Y han pensado llevar esto a Estados Unidos precisamente, o sea, llevar la idea para levantar allá capital? Es una Sí. opción bastante que estamos evaluándolo. Siempre hay que mirar a Estados Unidos. Siempre, esa es la verdad. sí, sí. Esa es la verdad. De hecho, nosotros nos estamos enfocando ahora mismo en España y Latinoamérica, no por un tema de idioma, porque obviamente con inteligencia artificial más de 70 idiomas tenemos, ¿no? Más por un tema de estrategia y por un tema de donde están nuestros primeros contactos y las primeras relaciones. Siempre vamos a ver Estados Unidos y siempre va a estar ahí. En el roadmap tenemos México antes, por ejemplo, Claro. que también es importante y que es un paso como intermedio. Ya llegaremos. De hecho, la competencia es más fuerte en Estados Unidos que en todo el resto del mundo. Claro. Específicamente lo que estamos haciendo nosotros, te diría que casi que no hay competencia en el resto del mundo que no sea Estados Unidos. Y eso también tiene su razón de ser, que es importante para ¿Por qué? tener el ojo ahí. O sea, si ellos están toda la competencia enfocándose en Estados Unidos es porque es un mercado importante, que adopta rápido estas tecnologías, que está dispuesta a invertir en herramientas digitales, que de repente es más abierta a probar cosas nuevas. Todo esto obviamente es un factor que tenemos ojeado. Pero también hay oportunidades que en todo el resto del mundo, ¿no? No, y es una muy buena estrategia presentarte en una aceleradora ya, teniendo ya un nombre, teniendo suscritos, teniendo seguidores, o sea, Modelo validado. creando una marca, ¿no? Creo que le da mucho mérito a ustedes como creadores y como fundadores. Miren, ¿qué han aprendido en este año y tanto? Así, dígame, escojan un aprendizaje así espectacular como para cerrar esta entrevista y compártanla, porfa, con la gente que nos está escuchando. Yo creo que diría que así, en términos generales, emprender es casi como la vida en general, en el sentido de que de la resiliencia que hay que tener para entender que las cosas que pasan
y hay que seguir. Y si te caes, te levantas. Y si te dicen que no, el siguiente te dirá que sí. Y que cada cosa que pase, positiva o negativa, te está llevando un pasito más cerca a lo que quieres lograr. Entonces, al final, resiliencia es la palabra para reconocer que estás avanzando y si uno te dice no, no pasa nada. Y si dos te dicen no, no pasa nada. Y si tres te dicen no, no pasa nada. Y hay que darle. Porque al final, como siempre se dice, no hay que enamorarse de la solución, sino del problema. Como dice Uri Levin en su libro, no hay que enamorarse de la solución, sino del problema. Es por eso, ¿no? Cuando algo te apasiona, cuando estás persiguiendo algo, cuando quieres resolver un problema, en el medio puedes cambiar, puedes pivotear, pueden no querer lo que tú estás ofreciendo, pueden decirte que va un poco más para allá, te pueden decir que no, de todo puede pasar, pero si eres persistente en querer resolver ese problema, en el camino lo vas a ir encontrando, ¿no? Y esos ups and downs son parte del camino. Así es. Sí. Qué genial. Yo diría que no hay problema que no tiene solución, realmente. Han habido momentos que yo me siento que, Dios mío, no puedo, o sea, ¿cómo voy a hacer para solucionar estoy trancado, ¿qué hago? No sé. Y al final uno, o sea, hay que pausar, echarse para atrás, respirar profundo y volver. Y cada vez que hago eso, que me siento así, te lo juro que mucho más rápido resuelvo el problema que si me hubiese quedado resolviéndolo desde un principio así seguido. Es como que hay que tomarse su descanso, volver y... Oxigenar el Yo cerebro agregaría y una volver. más. Yo agregaría una más, Todas las que quieran. que es un aprendizaje muy importante. Hay que saber pedir consejos, hay que saber pedir ayuda. Venga. Hay que saber reconocer cuando de repente el conocimiento de alguien más te puede aportar mucho, te puede ahorrar tiempo, te puede hacer muy bien. Obviamente no hay que preguntar todo, también hay que confiar en el feeling de uno mismo, en ese gut feeling que es al final lo que te lleva a tu destino, porque todos somos diferentes en contextos diferentes, pero hay que utilizar los recursos que uno tiene a la mano, ¿no? Y eso también son las relaciones con personas que se han formado, que pueden saber más que tú en algunas cosas y que sus consejos te pueden ayudar mucho. Entonces, como emprendedores y como emprendedores jóvenes, es demasiado importante para nosotros los consejos y las vivencias que recibimos de la gente que tenemos cerca. Algunos amigos un poco mayores que ya emprendieron, mi papá, mi abuelo, nos van a decir cosas diferentes y todas esas 3 opiniones distintas, de puntos distintos, pueden ser muy valiosos al mismo nivel. Simplemente hay que saber recibir esos consejos y adaptarlos a la situación de uno. Pero saber pedir ayuda es importante. Si no, uno se queda en el ego y... No llegas lejos, no avanzas, de hecho. Definitivamente estamos en una época de colaboración más que de competencia. Sí. 100%. Chicos, gracias por venir. A ustedes. Me gracias por encantó la Muchísimas gracias conversa por la y invitación. les digo de nuevo en cámara, tienen que hacer un podcast. Hablan muy bien y tienen muy buena voz y eso conecta. Próximamente Gracias, qué bueno. tenemos las primeras invitadas del podcast. Venga, yo feliz. La Van señora. a pensar que yo tengo un negocio con Adrián para que lo hagan aquí. Se vienen acá a grabar. Puede ser. Chicos, mil gracias. Qué placer. Gracias a ustedes. Y gracias.